En nuestra vida experimentamos altibajos. Cuando estamos decaídos, Cristo baja donde estamos, nos levanta y nos lleva a Dios. Él es como un elevador celestial. Y muchas veces, en el transcurso del día, Cristo nos lleva a los cielos. Les digo, mi Cristo desciende y asciende y se imparte dentro de mí. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Muchos libros del Nuevo Testamento hablan acerca de los misterios de Dios. El libro de Colosenses nos dice que Dios es un misterio y que Cristo es el misterio de Dios. Y el libro de Efesios nos dice que el misterio de Cristo es la iglesia. Es posible que usted se pregunte, ¿y qué tiene de misterioso la iglesia? Bueno, la iglesia en la realidad es donde el Cristo inmensurable, aquel que está por encima de todo, hace su hogar de modo que mora en nosotros. Aunque Cristo es inmensurable, Él está haciendo su hogar en nuestros corazones. No hay duda que esto es algo misterioso. Es más, para decirlo, en las propias palabras del apóstol Pablo en Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Queridos radioescuchas, en el mensaje de esta ocasión estaremos considerando el tema Cristo en la economía de Dios. Y con nosotros está Guido Olivares para darnos los comentarios. Saludos, Guido. Gracias por la invitación. Nuestra relación con Cristo ciertamente es misteriosa y tal relación intrínseca con Él nos hace la iglesia. Guido, entre los cristianos existen diferentes niveles de entendimiento acerca de la iglesia. El más simple de todos es que la iglesia es el edificio que está en la esquina. En eso no hay nada misterioso. Otros dicen que la iglesia es la asamblea de los creyentes. Eso tampoco es muy misterioso. Sin embargo, conforme a la revelación del apóstol Pablo en sus epístolas, existe algo misterioso respecto a la iglesia, ¿verdad? Seguro que sí. Lo más misterioso es la relación entre Cristo y la iglesia. Si la iglesia es meramente una congregación de creyentes, entonces Cristo no está muy relacionado con ellos intrínsecamente. Sin embargo, la iglesia es mucho más que una congregación de creyentes. La iglesia es, en un sentido intrínseco, el cuerpo de Cristo. Eso significa que Cristo vive en la iglesia. Cristo y la iglesia son en realidad una sola entidad, lo cual es un misterio. Nosotros frecuentemente usamos el término unión orgánica para describir la relación entre Cristo y la iglesia. Esto es mucho más elevado que solo ser una congregación. Miremos ahora algunos versículos que servirán de base al primer segmento. En Efesios 3, del 16 al 18, dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Esta es realmente la iglesia. Comencemos el estudio vida con Witness Lee. Christ with the church. Cristo y la iglesia. These are two familiar terms. Son dos términos muy conocidos. But tonight, I would tell Pero esta noche quisiera preguntarles, ¿qué es Cristo? ¿Y qué es la iglesia? Yo espero que esta noche
todos ustedes lleguen a tener una clara visión acerca de Cristo y acerca de la iglesia. El libro de Efesios es muy corto, pero no existe otro libro en toda la Biblia que revele a Cristo de una manera tan elevada, tan todo inclusiva y tan maravillosa como este libro de Efesios. Tenemos versículos como Efesios 1:21, que dice que Cristo está por encima de todo. Para algunas personas, el tercer cielo es el lugar más elevado del universo. Sin embargo, en 4:10, Pablo declara que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Luego en Efesios 1:23 dice que Cristo todo lo llena en todo. Él está encima de todo y está debajo de todo. Esta expresión alude al universo, el cual comprende el tiempo y el espacio. Cristo no solo es el todo en todos, sino que también lo llena todo con respecto al universo. Este Cristo, el Cristo que es todo inclusivo, tanto vertical como horizontalmente, está haciendo su hogar en nuestros corazones. No solo está encima y debajo, pero de una manera muy íntima está haciendo su hogar en nuestros corazones. Oh, que todos veamos que hoy este Cristo todo inclusivo está haciendo su hogar en nuestros corazones. El capítulo 3 de Efesios revela 3 asuntos importantes acerca de Cristo. Sus riquezas son inescrutables. Sus dimensiones son universales. Y sin embargo, Él hace su hogar en nuestros corazones. ¿No es esto maravilloso e íntimo? Aunque las riquezas de Cristo son inescrutables y sus medidas son inmensurables, Él hace su hogar en nuestros corazones. Guido, es realmente impresionante que Cristo, quien está por encima de todo, aquel que lo llena todo en todo, quien es inmensurable y todo inclusivo, de alguna manera pueda ser tan cercano a nosotros que haga su hogar en nuestros corazones. Claro que sí, Víctor. Este es un punto maravilloso. Cristo no desea ser meramente inmensurable. Él desea tener una relación personal y cercana con todos nosotros. ¿Qué significa esto? Pues significa que Cristo desea participar activa y detalladamente en nuestras vidas. El Cristo inmensurable desea estar involucrado en los detalles de nuestras vidas, en todos los asuntos, en la manera que pensamos, cómo nos sentimos, nuestros motivos e intenciones y en cada área de nuestro ser. Tal relación también significa que nuestro ser está totalmente abierto a Cristo. El Señor desea abrir su ser totalmente a nosotros y desea que nosotros hagamos lo mismo, con el propósito de que Él pueda tener acceso a nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, y así pueda hacer su hogar en nuestros corazones de una manera fina y detallada. Consideren la experiencia de cuando uno se muda a una nueva casa o apartamento. ¿No es esa una experiencia personal y subjetiva? En nuestro cuarto hacemos una limpieza profunda y luego arreglamos las cosas según nuestro propio gusto. Eso es exactamente lo que el Señor desea hacer en nosotros. Él desea entrar en nosotros, limpiar y arreglar todo según su propio gusto. Para eso debemos estar totalmente abiertos a Él, para permitirle que Él entre en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones y dejar que haga su hogar en nuestros corazones. En mensajes anteriores mencionamos que algunas personas usan la expresión que Cristo haga su hogar en nuestros corazones para predicarle el Evangelio a otros por primera vez. No obstante, si miramos con atención, nos daremos cuenta que Pablo escribió esto a la iglesia en Éfeso, es decir, a los creyentes que ya eran salvos. Obviamente, que Cristo haga su hogar en nuestros corazones
va más allá de nuestra experiencia inicial de salvación y se relaciona más con nuestra experiencia diaria de Cristo. Este es un proceso misterioso, pero a la vez maravilloso. De hecho, este proceso es el que produce la iglesia. La iglesia es lo que resulta cuando Cristo y la iglesia se mezclan como uno solo. La edificación de la iglesia continúa a partir del proceso en el que Cristo hace su hogar en nuestro corazón día a día. En la economía divina de Dios, Cristo, místicamente, está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, pero a la misma vez se encuentra en los corazones de los creyentes regenerados. En el siguiente segmento veremos el tráfico que existe entre el Cristo que está en los cielos y el Cristo que está en nuestros corazones. Para ello, leeremos Efesios capítulo 4, del 8 al 10, que dice: Por lo cual la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Escuchemos a Witness Lee con la siguiente porción. Adelante. Chapter 4 El capítulo 4 de Efesios tell us something very strange. nos dice algo muy raro. It says Christ ascended. Dice que Cristo ascendió a lo alto, pero que antes de hacerlo, Él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Se dan cuenta que Cristo descendió primero y luego ascendió? Cristo hizo un tremendo recorrido por todo el universo. Primero, en su encarnación, Él descendió de los cielos a la tierra. Luego, en su muerte, descendió aún más, de la tierra al Hades, a las partes más bajas de la tierra. Y finalmente, en su resurrección, subió del Hades a la tierra, y en su ascensión de la tierra a los cielos. Por medio de este recorrido, Él abrió el camino para poder llenarlo todo. Pero su recorrido no concluyó allí. Después de su ascensión, Él descendió y nos visitó en nuestro espíritu. Por consiguiente, Cristo es aquel que desciende, el que asciende, el que viaja, el que viene a nosotros en visitas de gracia. Hoy día Cristo sigue viajando. Él sigue descendiendo a nosotros y ascendiendo con nosotros a Dios. Él es el mejor ascensor, pero lo hace principalmente dentro de nosotros. En nuestra vida experimentamos altibajos. Cuando estamos decaídos, Cristo baja donde estamos, nos levanta y nos lleva a Dios. Él es como un elevador celestial. Y muchas veces en el transcurso del día, Cristo nos lleva a los cielos. Les digo, mi Cristo desciende y asciende y se imparte dentro de mí. Y es por medio de este proceso de descender y ascender que Cristo nos constituye dones para el cuerpo. No es que nos da dones como el hablar en lenguas, sino que nos hace dones. Cuanto más desciende y asciende dentro de nosotros, más llegamos a ser dones. Quisiera dar testimonio acerca de un hermano. Este hermano era muy bueno, pero siento decirlo, no era muy útil. A pesar de que era muy bueno, no había sido constituido como un don. En aquel entonces, él no había experimentado mucho que Cristo descendiera y ascendiera dentro de él. Pero, aleluya, la condición de este hermano es muy diferente ahora. En todos estos años, Cristo ha estado descendiendo y ascendiendo y hasta constituirlo en un don para el Señor. Él ya no es un hermano bueno, sino un don útil al cuerpo. Ciertamente nuestro Cristo es aquel que asciende y desciende. Guido, esto que acabamos de escuchar ciertamente abre nuestros ojos. ¿Cómo es que este tráfico del Cristo que desciende y asciende
produce los dones para el cuerpo de Cristo? Primero que todo, este tráfico nos muestra cómo Cristo viaja. Él descendió de los cielos para llegar a ser un hombre en la tierra. Luego fue crucificado y descendió aún más, a las partes más profundas de la tierra, esto es, al Hades. Él se levantó de allí, resucitó y ascendió a la tierra, donde permaneció 40 días con sus discípulos y ascendió a los cielos. Pero allí no termina todo. Luego Cristo descendió de nuevo y entró en nuestro espíritu. Hoy día, Cristo está descendiendo y ascendiendo en nosotros continuamente. Como cristianos, algunas veces tenemos altibajos. Cuando estamos decaídos, Cristo baja donde estamos, nos levanta y nos lleva a Dios. Por medio de este tráfico que experimentamos en nuestra vida diaria, Él hace su hogar en nuestros corazones y se forja en nosotros. Al añadirse a nosotros de esa manera, nos hace dones para la iglesia, su cuerpo. No puedo más que decir, ¿qué Cristo tenemos? Todo ese tráfico tiene como fin constituirnos como dones para edificar la iglesia. Ahora, en el último segmento, veremos que toda la obra de Cristo tiene como fin edificar la iglesia como el nuevo hombre. Continuemos con Witness Lee. The book to the Ephesians El libro de Efesios is not only unique with Christ, no es solamente único en cuanto a Cristo, but also unique with the church. sino también es único en cuanto a la iglesia. Este libro nos dice que la iglesia no es solo el cuerpo de Cristo, un organismo, sino también es el nuevo hombre. Como nuevo hombre, la iglesia necesita que Cristo sea su vida, no hay duda de eso, pero aún más necesita que sea su persona. Dios desea la iglesia, por supuesto, pero la iglesia como el nuevo hombre. Estrictamente hablando, los obstáculos y las frustraciones para que el nuevo hombre se manifieste son las ordenanzas. Olvídense de la manera como adoran y olvídense de la manera como otros adoran. Olvídense de la manera como viven las diferentes culturas, ya sean chinos, estadounidenses, británicos o alemanes. Cristo abolió toda clase de ordenanzas. En el nuevo hombre no existen judíos ni griegos, circuncisión ni incircuncisión. En otras palabras, en la iglesia, como el nuevo hombre, no hay lugar para chinos, estadounidenses, alemanes, ni ninguna otra nacionalidad. En ella solo hay lugar para Cristo. Es crucial que todos veamos que hace más de 1900 años, Cristo abolió en la cruz todas las ordenanzas. Si deseamos sinceramente tomar a Cristo como nuestra vida y persona, debemos abandonar nuestras ordenanzas. Todos debemos ir a Él para hacer una confesión cabal de nuestro vivir diario, aun de los detalles y las cosas más pequeñas. Debemos dejar que Él nos discipline y nos haga discípulos en forma cabal y completa. De esa manera, Cristo podrá hacer su hogar en nuestros corazones. Si usted se aferra a su manera de vivir, esa es su vieja persona. Mientras que si usted toma a Cristo como su persona, no tendrá más ordenanzas y se olvidará de predicar a Cristo de manera religiosa. Al predicar el Evangelio, lo importante es que ayudemos a las personas a abrir su ser al Señor Jesús y recibirlo a Él en ellos como su persona. Este segmento anterior nos muestra cómo el Señor hace su hogar en nuestros corazones. De manera práctica, cuando el Señor viene a morar en nosotros, Él se deshace de muchas cosas. En este caso vimos que Cristo anula las ordenanzas. Entonces, Guido, ¿podría usted comentar acerca de esto que acabamos de escuchar? Las ordenanzas tienen que ver con las diferentes maneras de adorar y de vivir. Como cristianos, todos tenemos diferentes maneras de vivir y de adorar. Adoramos a Dios de cierta manera y vivimos conforme a la cultura en la cual hemos nacido.
ya sea americana, hispana, china o la que sea. Nuestra manera de vivir está íntimamente relacionada con nuestra nacionalidad. Sin embargo, Cristo en la cruz abolió todas las ordenanzas, es decir, abolió las diferentes maneras de vivir y de adorar. En otras palabras, Cristo abolió las diferentes clases de personas, las chinas, las americanas, las europeas, las asiáticas y las hispanas. Cuando abrimos nuestro ser a Él y permitimos que haga su hogar en nuestros corazones, Él llega a ser la única persona en la iglesia. Y la iglesia llega a ser el nuevo hombre, que se compone de personas de todas las nacionalidades. Dios en su sabiduría nos escogió de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hoy las iglesias locales se componen de creyentes de muchas razas y nacionalidades. Las ordenanzas constituyen la mayor prueba de si tomamos o no a Cristo como nuestra vida y como nuestra persona. Necesitamos dejar a un lado nuestras nacionalidades y tomar a Cristo como nuestra persona para que Él sea nuestra manera de adorar y de vivir. De esa manera, Cristo podrá obtener el nuevo hombre. Las diferencias culturales que todos tenemos llegan a convertirse en barreras, muros que nos separan de otros creyentes que tienen otra cultura o trasfondo. Es maravilloso darnos cuenta de que Cristo en la cruz no solo eliminó el pecado y todas las cosas negativas, sino que además abolió todas las paredes de separación, las diferencias culturales y raciales entre las personas. En Cristo somos un solo y nuevo hombre. Entonces, Guido, nuestra necesidad actual no es adquirir más conocimiento doctrinal, sino tener la experiencia diaria y práctica de tomar a Cristo como nuestra persona. Necesitamos orar: Señor, a mí no me interesa ningún método de adorar o de vivir, y las costumbres y los hábitos me tienen sin cuidado. Señor, lo único que me preocupa es que tú seas mi vida y mi persona. Si hacemos esto, el Señor Jesús, quien es una persona viva, nos dirá cómo debemos hacer las cosas. Entonces, sencillamente, debemos proceder según lo que Él nos muestre. Esto no es una ordenanza, sino una experiencia práctica de lo que es tomar a Cristo como nuestra persona. Guido, se nos acabó el tiempo y realmente hemos disfrutado este estudio vida tan maravilloso. Gracias por sus comentarios. Ha sido un gozo estar aquí, Víctor. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es: Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual, a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana.
A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.